Hablaremos esta noche de la conquista del oeste en camello. En El escritor argentino y la tradición, Borges decía que podemos creer en la posibilidad de ser argentinos sin abundar en el color local. Y para reforzar esa idea, decía, exagerando un poco, que el historiador Gibbon observaba que el Corán no tenía camellos. El que exageraba un poco era Gibbon, no Borges, porque en realidad sí hay camellos. Acá mismo hemos usado esa idea más de una vez, es decir, que el Corán no tenía camellos. Parece que están nombrados en el Corán exactamente 19 veces. Ah, bueno. Así que lo que pasa es que Borges más bien ponderaba la austeridad del libro árabe por excelencia, para poblarse de íconos locales. Tanto es así que en la Biblia hay 3 veces más camellos que en el Corán. Claro, me imagino. Ahí está. Sí. Bien, hoy hablaremos de camellos en un lugar donde no tenía nada que ver, que es en el oeste. Vamos a contar la historia de los Camel Corps, que comienza en 1836. A 2 tipos se les ocurrió meter camellos dentro del ejército de los Estados Unidos. Estos hombres eran el señor George Crossman y el señor Ephraim Miller, que redactaron un memorándum que fue remitido al Departamento de Guerra en Washington con la esperanza de llamar la atención de algún alto funcionario. Pero parece que los pliegos fueron pasando de mano en mano con desdén y no pasó nada. El tema se retomó varios años después. En 1848, antes de que la primera locomotora llegara al oeste norteamericano, los generales del ejército buscaban desesperadamente un medio veloz, barato y eficiente para el aprovisionamiento de sus bases, mayormente para luchar contra los indios. Esa es la verdad. Tras la guerra contra México, se habían agregado 500.000 millas cuadradas al territorio norteamericano y debía ejercerse el cuidado de los colonos y viajeros en la zona que ahora ocupaban Arizona, California, Nevada, Utah y las partes occidentales de Colorado y Nuevo México. Fue entonces cuando se le ocurrió al teniente Edward Fitzgerald Bill, superintendente de los asuntos indígenas, importar camellos al país. El secretario de guerra del presidente Pierce escuchó entusiasmado la propuesta y dijo en el Congreso lo siguiente. Tengo aquí el discurso. Ah, mire qué bien. Dice: para fines militares, para ir a gran velocidad o para hacer reconocimientos y para transportar tropas a través del país, el camello será de gran valor en los desiertos de la frontera occidental. Medio criollo era el yanqui. Y se votó nomás una asignación para la compra de camellos. Casi 20 años después de la ocurrencia inaugural, el Congreso acordó una partida presupuestaria de $30.000 para introducir varias razas de camellos y dromedarios en los territorios y analizar su aclimatación y comportamiento para el uso militar. 2 hombres fueron encargados de llevar a cabo el extraño experimento. Uno de ellos, el mayor Henry Wayne, fue enviado a Inglaterra para estudiar a los camellos en el zoológico de Londres. Dice: Wayne, váyase hasta Inglaterra y estudie el comportamiento de los camellos en el zoológico de Londres. Y ahí estaba el tipo. Y mirando, y anotaba. El otro, David Porter, fue a Pisa, a la ciudad de Pisa. Italia. Sí, para observar 250 camellos que tenía el duque de Toscana, que según decía hacían el trabajo de 1.000 caballos. Ah, mire. Bien. Más tarde, los 2 investigadores, impresionados por la resistencia y la velocidad de los camellos, viajaron a Oriente y al norte de África y compraron 33 camellos a $250 cada uno. También contrataron a conductores árabes y turcos, a jockeys, digamos. Sí, claro. El viaje de Egipto a Texas con los camellos duró 3 meses, pero fueron en barco. Claro, sí. Claro. El barco llegó al puerto de Indianola, desaparecido hace mucho tiempo por un huracán, o sea que no está ese puerto,
pero fue mal la cosa. Cuando desembarcaron los camellos, se volvieron ingobernables y salieron disparados para cualquier lado. ¿Vio cómo es el camello cuando desembarca después de 3 meses de navegación? La primera jornada se empleó solamente a capturar los camellos que se habían escapado. Los habitantes de aquel lugar no podían creer lo que veían. Tras procurar enlazar camellos en campos americanos, uno de los expertos, el mayor Wayne, intentaba amaestrar a los camellos y para satisfacer a los militares de la región hacía pruebas de resistencia cargando en los animales balas de cañón. Dice la crónica, tengo aquí. Sí. Se debieron emplear largos meses para que monturas y jinetes se habituaran entre sí. Los hombres subestimaban a aquellas bestias dóciles en apariencia, pero que se rebelaban violentamente ante cualquier maltrato. Otro aspecto era el olor que despedían, muy distinto e inusual, hasta el punto de enloquecer a los caballos. Los caballos se volvían locos y empezaban a saltar. ¿Por el olor? Dicen que por el olor. El caballo no dijo nada. Bueno, por eso, es raro. ¿Cómo sabían? Bueno, la compra, hecha para fortalecer las huestes en la lucha contra los indios y para sostener la conquista de los nuevos territorios, parecía, desde el comienzo, destinada a incentivar el interés de los empresarios de los circos. De todas formas, se continuó con el proyecto. Tras un corto periodo de descanso y aclimatación al sol tejano, los camellos fueron puestos a prueba entre los días 4 y 14 de junio en una carrera de resistencia hasta la ciudad de San Antonio, la cual distaba unas 120 millas de no sé dónde. Pero de donde escribía el tipo, donde escribió la donde el crónica. tipo los tenía. Sí. Los informes que recibió el gobierno fueron muy significativos al demostrar los dromedarios su rapidez y los camellos su capacidad de transportar cargas pesadas. Bueno, los habitantes de San Antonio tampoco podían creer lo que veían. Se afianzó el proyecto y llegaron a los Estados Unidos unos 40 camellos más. En marzo de 1857, el secretario de Guerra ordenó la formación del primer cuerpo del ejército de camellos. Se eligió al teniente Edward Fitzgerald Bill para dirigirlo. Bueno, para responder a las murmuraciones, porque andaban diciendo, mira qué gasto inútil, qué sé yo, este muchacho Fitzgerald decidió realizar la primera gesta con sus camellos. Pensó en abrir una nueva ruta de aprovisionamiento a través del desierto que se extiende entre Nuevo México y California. Era un territorio prácticamente desconocido. Hicieron el viaje con todo éxito, vadearon ríos, se transitó por terrenos rocosos, imposibles para los caballos. Y Fitzgerald, con sus camellos, cartografió la zona y apenas llegó a Los Ángeles, envió un informe al Congreso que lo tengo aquí en la mano. Ah, qué bueno. Dice, he probado el valor de los camellos marcando una nueva ruta hacia el Pacífico y viajando 4.000 millas sin ningún accidente. El secretario de Guerra dijo que el experimento había sido un éxito y ordenó que trajeran 1.000 camellos más del Medio Oriente. Bueno, ya esto se iba a llenar los Estados Unidos de camellos. Pero, ¿qué pasó? Mientras el proyecto se debatía en el Congreso, vio que siempre hay algo que decir. Sí. Que no, que qué sé yo, que el olor. Bah. Estalló la guerra civil y el experimento de los camellos quedó en el olvido. Se notificó a este señor Fitzgerald que desintegrara la tropa. Le dijeron que lo más urgente era la batalla, que no había tiempo para experimentos, y el teniente Fitzgerald, resignado, cedió 28 de sus animales a la ciudad de Los Ángeles. Fueron usados para transportar correspondencia. Tenía el cartero un camello. Pero ya se sabe que el camello a veces se detiene. Sí, es extorsivo. Y extorsiona No. a su jinete. Por favor. De allí los retrasos en la correspondencia. Claro. Bueno, en 1864 el gobierno remató los que quedaban y los compró un ranchero. El tipo se llamaba Sam Leneham. Vendió 3 camellos a un circo y los otros 30
los empleó para un servicio de carga entre estados. Más tarde fueron utilizados en las minas de sal de Nevada. ¿Pero cuánto vivían los camellos? Muchos viven. Y más tarde fueron abandonados. Claro. Vivieron bastante tiempo pastando en los campos americanos, sí, sueltos. En abril de 1934, la Oakland, la tribuna de Oakland, creo que es un diario, debe ser, sí, publicó en su tapa: ha muerto el último camello americano. Lo habían bautizado Tapsi y andaba suelto por ahí. Qué triste, ¿no? Bueno, sí, no sé. Es una historia extraordinaria. Sí, muy linda. Pues si no fuera por la guerra civil, el camello sería el animal nacional De los Estados Unidos. Bueno, no sé si tanto, pero ahí está. Y qué cosa, qué interesante para experimentar aquí en la Argentina. ¿Qué, traer camellos? Traer camellos, sí. ¿Y con qué propósito, dice usted? Con el propósito que tenía Fitzgerald y todos sus secuaces. Bueno, pero ahora... Transportar correspondencia, por ejemplo. No, Pero si señor. ahora existe internet, Claro. el email. Sí, tiene razón. ¿Ves? Siempre aparece algo que posterga. Y a los camellos. Hemos ido a la discoteca a ver si había un tema sobre camellos. Encontremos este, que es muy lindo, ¿eh? Es un tema de Duke Ellington, que se llama Caravana. ¿Caravana de qué? ¿Con qué viene la caravana? Con Camellos. Muy bien, Camello. muy bien. Y lo escucharemos en la versión interesantísima de Larry Adler, que toca la armónica. Muy bueno. Vamos a escuchar a Larry Adler en Caravana.